Bien, chiquillos, pues vamos a resolver la actividad número 4 y a ver qué es lo que nos sale. Ok, en la primera pregunta nos pide determinar cuánto vale el dominio y cuánto vale el rango de la función que nos están dando aquí. Recuerden que cuando tenemos bolitas cerradas, lo que utilizamos son corchetes, y cuando tenemos bolitas abiertas, lo que usamos son paréntesis. En este caso, si queremos leer el dominio siempre lo vamos a tener que leer de izquierda a derecha, y el rango siempre lo leeremos de abajo hacia arriba, ya que es en X y en Y. Para el dominio, en este caso, podemos observar que la gráfica, si lo leemos en X, va de menos 5 a menos 4. El menos 5 es cerrado y el 4 es abierto, entonces ahí tendríamos este intervalo de menos 5 a menos 4. Luego también tenemos gráfica más adelante, la tenemos de menos 1 a 1, en ambos casos cerrada, entonces pondríamos esto, de menos 1 a 1. Y para el rango haremos lo mismo, leeremos solo que de abajo hacia arriba. En este caso empezamos en menos 3 y nos damos cuenta que hay gráfica en todo este intervalo hasta llegar al número 5. En menos 3 es cerrado, en 5 es abierto, entonces tendremos que utilizar este, y el rango iría de menos 3 a 5. Nuevamente, el dominio de izquierda a derecha, el rango de abajo hacia arriba, y solamente tengan cuidado de considerar bien cuáles son las bolitas que están utilizando o que se están poniendo. Vamos a ver la siguiente. En este caso nos dicen que tenemos a la función h, que está definida así. Se comporta de dos maneras. Para cualquier valor que no sea menos 2, vamos a agarrar esta función. Para cuando agarremos exactamente menos 2, el resultado será esto, menos 2. En este caso, la primera pregunta es, ¿cuánto vale h de menos 5? Como menos 5 no es menos 2, entonces utilizaremos esta regla. Y sustituimos 1/2 por menos 5 más 2. Déjenme ampliamos un poquito esto. Y si hacemos la operación, nos queda menos 5/2 más 2. Y si hacemos la operación después, esto nos queda menos 1/2. Entonces, h de menos 5 vale menos 1/2. En el caso de h de menos 2 es menos 2. Entonces, la respuesta tiene que ser esta. Y en este caso también es menos 2. Para la siguiente, h de 2 es un número que no es menos 2 y por lo tanto usamos esta regla. Y tendremos que hacer la operación, 1/2 por 2 más 2. Es decir, 1 más 2 queda como resultado 3. Por lo tanto, en este caso, el valor de la función es 3. Con esto hemos terminado este ejercicio. Tengan cuidado a la hora de hacer operaciones y observen bien en dónde va cada una de las funciones evaluadas. Veamos la siguiente. En este caso lo que nos van a pedir es hacer el dibujo de esta función seccionada. Observen que tenemos tres herramientas: la semirrecta, la línea recta y el segmento de recta. Usaremos semirrecta cuando la desigualdad sea estrictamente pequeña o estrictamente más grande, o bien menor o igual, pero no está encerrada en un intervalo. Es decir, en este caso dice menores que 1, es decir, vamos desde menos infinito hasta 1, y mayores que 1, es decir, vamos de 1 hasta infinito. En este caso estamos señalando al infinito. Cuando se señala al infinito se utilizan las semirrectas. En el caso de el igual, haremos uso simplemente del punto cerrado. Entonces, ¿qué nos dicen? Para valores de x más pequeño que 1, la recta siempre va a valer 3. Entonces, ubicamos el 1. Cuando vale 1, siempre vale 3, y para cualquier valor atrás del 1, no importa qué número yo elija, siempre los que estén atrás, el resultado siempre valdrá 3, por lo tanto ese es el dibujo. Colocamos la bolita que le corresponde, es abierta porque es menor. Justamente en 1, el resultado es menos 2, entonces justamente en 1 queremos que la respuesta sea menos 2, y ahí quedaría el dibujo. Y para el siguiente, para valores mayores que 1, pues la función siempre va a valer 1. Entonces, para valores mayores que 1, o sea, del 1 en adelante, el resultado siempre será 1. Colocamos la bolita correspondiente y hemos terminado. Esta sería la gráfica de la función. Tengan cuidado de cómo está definida la función y así sería la gráfica correspondiente. En el caso de que, por ejemplo, supongo que la desigualdad fuera distinto de, en este caso utilizaríamos la recta, solo porque en esta función el único punto que se está quitando es el 0. Todos los demás siempre van a valer 2. Entonces, para cualquier otro valor que no sea 0, por ejemplo estos, el resultado siempre será 2. Pero justamente en el 0 tenemos otro resultado, por lo tanto quitamos el 0 de la recta y sustituimos el valor por el que nos están pidiendo.
Nos están pidiendo sustituir por menos 5. Entonces, la función debería de verse así. Esto que está acá es la gráfica de la función. Usamos la herramienta recta cuando tenemos el símbolo de diferente. Veamos la siguiente. En esta nos piden igual graficar una parte constante, una línea recta y otra parte constante. Empecemos por el principio. La parte constante. Para los valores menores que menos 2, el resultado es 3. O sea, valores que menos 2, la respuesta es 3. Cualquier número que sea más pequeño que menos 2, el resultado siempre será 3. Y como colocamos la bolita. En el caso de la siguiente, ya no tenemos una función constante. Esta es una función lineal. Y las funciones lineales tienen que ser evaluadas. Entonces, para evaluarlas, en este caso vamos a sustituir. Sustituimos menos 2 en la función. Menos por menos 2 es 2. 2 más 1 es 3. Por lo tanto, la función, cuando inicia en menos 2, el resultado es 3. Utilizaremos la herramienta segmento porque está encerrado el intervalo. El segmento es menos 2,3. Y para saber el otro punto, sustituimos el 2. Menos 2 más 1 es menos 1, por lo tanto la coordenada es 2, menos 1. Sería el dibujo de esta línea. Y cerramos, como dice, bolita cerrada acá, bolita cerrada acá. Cuando les pase que tengan que poner una bolita cerrada sobre una abierta o al revés, siempre terminará encima la bolita cerrada. No importa cómo sea, siempre tendrán que dejar encima a la bolita cerrada. Después dice que vale menos 1 a partir de 2 en adelante. Entonces, a partir de 2 y en adelante, siempre valdrá menos 1. Tendría que poner la bolita, pero como voy a poner una bolita cerrada, una bolita abierta entre una cerrada, siempre debe de ganar la cerrada, entonces se queda indicado. Esta sería la gráfica de la función. Cuando una función seccionada o cualquier otro tipo de función no se puede dibujar sin levantar el lápiz, la decimos continua. En este caso, esta gráfica es de una función continua. Veamos la siguiente pregunta. Nos piden hacer igual la gráfica de dos líneas, en este caso rectas. Observamos que la desigualdad apunta al infinito, es decir, el menos 2 hacia atrás y el menos 2 hacia adelante, y en esos casos usamos esta línea, la semirrecta. Para poder hacer la gráfica, si vamos a graficar la primera función, siempre tenemos que evaluar con el primer punto, que es menos 2. Si yo sustituyo menos 2, 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6 más 1 es menos 5. Por lo tanto, es menos 2, menos 5. Ahí debe de empezar la recta. Para encontrar otro punto, podemos sustituir cualquier punto que nosotros querramos, que esté siempre atrás del menos 2, porque es lo que dice la desigualdad. ¿Qué número se sustituye? El que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo sustituyo menos 3, 3 por menos 3 es menos 9, y menos 9 más 1 es menos 8. Por lo tanto, la coordenada sería menos 3, menos 8. Si la colocamos bien, ahí quedaría, y solamente ponemos la bolita que corresponde, que en este caso es abierta. Para el siguiente intervalo haríamos básicamente lo mismo. Sustituimos el primer punto. Si yo sustituyo menos 2 menos 3 es menos 5. Por lo tanto, el primer punto de la recta es menos 2, menos 5. Para el siguiente punto tenemos que sustituir un valor que sea después del menos 2, el que yo quiera, siempre y cuando sea después. Puedo sustituir el 0, por ejemplo. 0 menos 3 es menos 3, entonces la coordenada sería 0, menos 3. Y hemos graficado. Ponemos la bolita, siempre procurando que la bolita cerrada quede sobre la abierta. Y en este caso nos piden o nos preguntan si la función es continua. La función es continua porque no hay que levantar el lápiz para dibujarla. Por lo tanto, ya hemos terminado. Siempre tengan en cuenta cuáles son los valores que van a sustituir. La misma función les dice cuáles se deben de tomar, los anteriores a. En esta pregunta nos piden hacer el gráfico de una parábola y aquí vamos a tener que utilizar a la parábola. Para esto, para utilizar esta herramienta, necesitamos ubicar primero el vértice. Recuerden que el vértice está en la coordenada 0, el número que esté solito. En este caso es 0,1. Nos va a pedir definir qué orientación tiene la parábola, hacia arriba, a la derecha, a la izquierda, hacia abajo. Para eso simplemente colocamos la parábola en el sentido en el que abre. En este caso esta parábola es negativa, abre hacia abajo. Damos clic y posteriormente nos va a pedir un punto. En este caso, este punto lo podemos elegir como nosotros querramos. Podemos sustituir cualquier valor, el que querramos. En este caso, pues voy a sustituir el 1. Si yo sustituyo 1,
la función sería 0. Por lo tanto, esta parábola pasa por 1,0. Ese no es 1,0. Entonces pasa ahí y 1,0 es ese. Lo que necesitamos ahora, una vez que hemos graficado la parábola, es cortarla. En este caso necesitamos cortarla a partir de 1. Entonces con la herramienta tijera colocamos la coordenada donde queremos cortar. Queremos cortar en el 1 y si yo sustituyo 1 en la ecuación cuadrática, el resultado es 0. Una vez de que marcamos el punto de corte, nos marca esta cruz y ha cortado a la parábola en 2 pedazos. Borramos lo que no queremos agarrar, que en este caso son los valores de enfrente, y colocamos la bolita correspondiente, que en este caso es una bolita abierta. Para la siguiente parte tenemos que dibujar una recta, pero ya sabemos dibujar rectas, es para los valores de 1 en adelante. Entonces, como estamos apuntando al infinito, usamos la herramienta semirrecta, colocamos la coordenada, si sustituimos 1, menos 2 menos 3 es menos 5, entonces sería 1, menos 5. Y luego elegimos otro punto que esté adelante, el que yo quiera, por ejemplo un 2. Menos 2 por 2 es menos 4, y menos 4 menos 2 es menos 7, por lo tanto sería 2, menos 7. Y colocamos la coordenada con su bolita correspondiente, y hemos terminado. Esta es la gráfica. Es claro que esta gráfica no es continua porque hay que levantar el lápiz para dibujar la otra parte. Con esto hemos terminado de graficar a la parábola. Hay ocasiones donde la parábola la tenemos que cortar 2 veces. En ese caso es exactamente lo mismo. Siempre que contesten esta pregunta, siempre resuelvan a la parábola. En este caso, es una parábola cuyo vértice está en menos 10, 0, menos 10. Abre hacia arriba porque x cuadrada es positiva y pasa por, si yo sustituyo un punto, por ahí debo de colocarlo. Si yo sustituyo el 1, 10 menos 1 es 9, negativo, entonces es 1, menos 9, y por ahí pasa la gráfica. Y hacemos los cortes correspondientes. En este caso nos piden que cortemos en menos 4 y en 4. Entonces, con la herramienta tijera, sustituimos menos 4. Si yo sustituyo menos 4 en la función original, nos queda menos 10 más 16. Menos 10 más 16 es 6. Por lo tanto, la coordenada es 4,6. Para la siguiente haremos lo mismo, pero ahora sustituimos este otro 4. 4. Si yo sustituyo 4 en la función, me da también 6. Lo marcamos. Y hemos cortado la parábola. Simplemente borramos lo que no vamos a necesitar y aprovechamos para colocar las bolitas. De este lado es cerrada y de este lado es abierta. Ya que hemos graficado la parábola, solo nos queda graficar las otras dos, que es la constante y la lineal. Para la constante no hay problema, apunta hacia el infinito, entonces seleccionamos esta herramienta. Menos 4 va a valer 6 siempre, entonces menos 4 y cualquier valor hacia atrás siempre vale 6. No es necesario poner la bolita porque pondremos una blanca, pero siempre debe ganar la negra. Y ahora nos vamos a la siguiente. Si yo sustituyo 4, 2 por 4 son 8, 8 menos 2 son 6, por lo tanto esta recta empieza en 4,6. Y sustituimos otro valor, el que queramos que sea más grande que 4, por ejemplo 5. 2 por 5 es 10, menos 2 es 8, 5,8 sería el siguiente. Colocamos la bolita, en este caso es cerrada, y ahí quedaría. Esta gráfica corresponde a una gráfica continua, por lo tanto hemos terminado. Tengan cuidado de solamente cómo colocar y cómo utilizar las herramientas. Veamos la siguiente. Dice, nos pide trazar el gráfico de la ecuación. Recuerden que cuando es una función de valor absoluto, lo que primero que buscamos es el vértice. Entonces, el vértice en este caso es para x, el valor que hace 0 al valor absoluto, en este caso es 0. Y para y, si sustituyo 0, ¿cuánto me da? Menos 3 por 0, pues también es 0. El vértice está en 0,0. Para colocar otro punto, simplemente sustituimos un valor antes y un valor después. Si yo sustituyo un valor antes, por ejemplo menos 1, menos 3 por el valor absoluto de menos 1 sería menos 3. Tendríamos menos 1, menos 3. Y como la función valor absoluto, como habíamos visto, es simétrica, entonces si yo elijo un punto adelante, que sería el 1, la coordenada tiene que ser exactamente la misma, menos 3. Ya que hemos hecho eso, utilizamos la herramienta segmento de recta, semirrecta, y seleccionamos los puntos por donde va a pasar la semirrecta. Recuerden que siempre la función valor absoluto tiene forma de una V. Con eso hemos terminado el ejercicio. En este caso es exactamente lo mismo. Tenemos que ubicar cuál es la coordenada del vértice. En este sentido, para esta función, ¿qué valor de x hace 0 el valor absoluto? Pues 0.
Y si yo sustituyo 0 en la función, pues nos queda 3 por 0 más 2, que eso nos devuelve el número 2. Ese es el vértice. Ya lo hemos marcado. Para dibujar la parte completa de la función, pues agarramos un valor antes y un valor después. Puedo agarrar el menos 1. Si yo sustituyo menos 1 en la función, nos queda 5. Y como la función es simétrica, cuando yo sustituya 1, también me debe de quedar 5. Juntamos los puntos con las semirrectas. Ahí tendríamos una. Y aquí tenemos la otra. Y hemos terminado de graficar a la función. Solamente basta con encontrar el punto de donde empieza el vértice y a partir de eso un valor antes y un valor después y es suficiente. En este caso, ¿cuál es el valor del vértice? Pues es el número que hace 0 lo que está en valor absoluto y en este caso es el valor menos 4. Si yo sustituyo menos 4 en la función, pues esto se hace 0 y nada más nos queda el 3. Menos 4,3 es donde está la gráfica. El vértice de esta función, y ahora sustituimos un valor antes y un valor después. Si yo sustituyo un valor antes, puede ser menos 5. Si yo sustituyo menos 5 en la función, menos 5 más 4 es menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1, 1 por menos 4 es menos 4, y menos 4 más 3 es menos 1. Por lo tanto, la coordenada es menos 5 menos 1, y como sabemos que la función es simétrica, pues colocamos la otra, que sería menos 3, menos 1. Con esto es suficiente entonces para terminar de trazar la función. Simplemente unimos los puntos y hemos terminado.